En Estados Unidos todo parecía posible. La nación comenzaba a cerrar las heridas de la Guerra de Secesión. Los negocios florecían y todo el país se expandía movido por un destino manifiesto. La vida a finales del siglo XIX era buena, especialmente cuando se empezaron a tender a velocidad vertiginosa los raíles del ferrocarril y las locomotoras surcaron el país conectando los pueblos más pequeños. Cuando surgía una oportunidad, esta solía venir de la mano del ferrocarril. Para los niños no había nada más emocionante que ver a esas locomotoras entrando en una ciudad. Trenes grandes y largos. Los trenes llevaban periódicos, paquetes, correo y comida. Eran el cordón umbilical de los pueblos de América. Conforme crecía la nación, lo mismo ocurría con la competencia en el ferrocarril. Las locomotoras llevaban cada vez más vagones, esforzándose en obtener mayores beneficios. Las nuevas normas de seguridad permitieron que los trenes fueran más rápidos, más pesados y más largos. Los pasajeros viajaban más seguros y a mayor velocidad. Las mercancías llegaban antes al mercado. Pero los trenes más pesados fatigaban al límite a las máquinas de vapor convencionales. Los maquinistas forzaban las calderas al máximo. Al principio la respuesta fue añadir más locomotoras a los convoyes y no era raro ver 2 o 3 locomotoras al frente de los vagones. Pero cada una de las máquinas necesitaba maquinistas y fogoneros y las compañías del ferrocarril no querían tener que pagar a tanto personal. La solución era construir una locomotora tan potente que pudiera arrastrar cualquier convoy a cualquier lugar. Se inició entonces una carrera por construir las gigantes. No se podían poner locomotoras de vapor una detrás de la otra sin que sus maquinistas fueran en cada una de ellas. Por eso, si las máquinas eran mayores, se podrían ahorrar costes con el personal. Por otra parte, con una locomotora mayor se podría manejar con los mismos maquinistas un tren más grande. El coste de la mano de obra requería locomotoras mayores. Uno a uno, todos los fabricantes de locomotoras empezaron a construirlas cada vez mayores. Las primeras gigantes fueron sencillamente versiones ampliadas de sus primas de 8 ruedas. Grandes locomotoras como las 282 Mikado se encargaron de la pesada tarea de arrastrar en solitario a grandes convoyes. La mayor potencia y velocidad complació a los dueños de los ferrocarriles y para el personal, manejar una de las gigantes se convirtió en un trabajo de prestigio. La profesión en la era del vapor estaba basada no solamente en la antigüedad, sino en el mérito. Los maquinistas de esas locomotoras eran los pilotos de caza de la época, profesionales con mucha destreza. Se debía dominar con gran habilidad el arte del manejo del regulador y de los frenos. Puede que al público le pareciera que el trabajo del maquinista y del fogonero era muy atractivo, pero realmente era duro, sucio y peligroso. Arthur Swan Jr. trabajó en el ferrocarril durante 35 años en las locomotoras de la Norfolk Western, entre las que operaban algunas de las gigantes de vapor. La locomotora temblaba y se caía todo lo que había en la cabina. Las cenizas se acumulaban junto a la caldera. No se oía nada. Cuando hacíamos sonar el silbato, no podíamos hablar. No se conoce bien lo sucio que era el trabajo, pero era nuestra vida. Las grandes locomotoras de vapor daban prestigio a los hombres que las manejaban. En los primeros días de las gigantes de vapor, sus conductores eran considerados como reyes. Aquellos tipos se mostraban arrogantes. Sabían que estaban bien considerados. Tenían a los presidentes del ferrocarril en la mano. Sus sindicatos, los de los maquinistas, fogoneros, mecánicos, eran muy respetados por la dirección. No se les podía sustituir en un abrir y cerrar de ojos. Cuando una locomotora corriente entraba en una ciudad, llamaba la atención. Cuando lo hacía una gigante, exigía que la admiraran. No había forma de escapar de su ruido ensordecedor. El aire se llenaba de nubes de vapor y el suelo temblaba con su peso. Comparadas con sus compañeras menores, las primeras gigantes consumían con frecuencia el doble de combustible y agua. Su llegada a cualquier ciudad ofrecía siempre una visión inspiradora.
Eran una gran obra de ingeniería, la más alta tecnología del momento. Hank Kinsel fue fogonero de la Norfolk. Sus recuerdos de niño, cuando veía pasar por su casa a aquellos gigantes de vapor, le dejaron una impresión imborrable que le hizo tomar una decisión: trabajar en el ferrocarril. Mi padre fue ferroviario. Por eso yo fui hijo del ferrocarril, como los del ejército. Vivíamos junto al carbón, al lado de las vías del tren. No se podía vivir en ningún otro lugar, o a la orilla del río, o al lado de la vía férrea. Veía pasar a los grandes trenes de carga de la Norfolk. Cuando fui lo suficientemente mayor, probé varios trabajos, pero llevaba en la sangre ser ferroviario. Tuve que admitirlo. Las gigantes de vapor cambiaron el ferrocarril de Estados Unidos, pero la carrera por construir la mayor locomotora no había hecho más que empezar. A la necesidad de más potencia se le unió enseguida la de mayor velocidad. Los límites de las locomotoras se ampliaron hasta extremos en los que nadie antes hubiera podido pensar. Mientras Norteamérica proseguía su imparable desarrollo en el siglo XX, la demanda al ferrocarril para transportar personas y carga crecía de manera vertiginosa. En respuesta, las locomotoras arrastraban trenes más largos y pesados, mientras las empresas ferroviarias trataban de encontrar la forma más económica de transportar pesadas cargas. Las 8 ruedas motrices dieron pronto paso a 10. La canción de Judy Garland de la película Las chicas de Harvey ayudó a inmortalizar el éxito del ferrocarril Hutchinson, Topeka y Santa Fe. En 1903 fue el primero en usar la configuración de ruedas 2-10-2. La locomotora fue llamada Santa Fe. Más ruedas tractoras significaba más potencia, pero el bastidor rígido de las locomotoras se tuvo que hacer más largo para acomodar las ruedas adicionales, lo que creó problemas al tomar las curvas cerradas. En Europa, un francés llamado Anatole Mallet encontró una solución a este problema de ingeniería. Mallet estudió en la prestigiosa Escuela Central de París. Poco después de terminar su carrera en 1858, unió sus esfuerzos con un compañero muy conocido más tarde por sus estructuras metálicas, Gustav Eiffel. Juntos construyeron un gran puente ferroviario en la región de Burdeos. El éxito de su construcción sirvió a Mallet como introducción al mundo del ferrocarril. Unos 30 años más tarde, en 1889, al tiempo que se edificó la Torre Eiffel, Mallet resolvió el problema de las curvas. Lo hizo articulando el bastidor por la mitad. Colocó ruedas motrices y cilindros en cada una de las mitades para que funcionaran independientemente. Realmente se trataba de 2 locomotoras con una misma caldera manejadas por un único maquinista. En aquellos momentos no había ninguna otra locomotora que pudiera subir las montañas mejor que la de Mallet. La locomotora de Mallet tenía otra característica muy práctica. Usaba 2 veces el vapor. Llevaba el vapor de salida de los cilindros traseros hasta los delanteros. Las locomotoras se llamaron de doble expansión o comput. El proceso era más eficiente y ahorraba toneladas de combustible y agua. El diseño de Mallet permitió el desarrollo de locomotoras gigantes con 2 cuerpos motrices que podían realizar el trabajo de 2 locomotoras normales. Los directivos americanos recibieron con entusiasmo la nueva tecnología, pero sus trabajadores no se mostraron tan convencidos por la pérdida de empleo que las nuevas locomotoras podían acarrear. En algunas áreas, los trabajadores ofrecieron resistencia, porque los operarios se reducirían a la mitad. Hubo ocasiones en las que, como protesta, el personal no explotaba al máximo su capacidad real. Otra preocupación del personal ferroviario acerca de las nuevas locomotoras era la salud. El humo les perjudicaba. La cabina donde trabajaban el maquinista y el fogonero iba en la parte trasera de la locomotora. Las grandes locomotoras arrojaban tanto humo que los túneles se llenaban de hollín cuando el tren pasaba por ellos. En 1910, los recorridos de la Southern Pacific de California pasaban por la empinada Sierra Nevada, lo que representaba atravesar muchos túneles. El ferrocarril adquirió una locomotora Mallet con la cabina al frente de la máquina. La razón de que se instalara la cabina al frente de la locomotora era para no asfixiar al personal cuando pasaban por los túneles y las galerías para nieve de Ohio y del Paso del Donner.
Si no lo hubieran hecho, se habría ahogado el personal en las galerías. En otra compañía ferroviaria, la Western Pacific, sus locomotoras no tenían cabina frontal, sino que les daban al personal mascarillas contra el gas para que pudieran pasar por los túneles. Los empleados de la Southern Pacific apreciaban mucho aquellas cabinas frontales porque resolvían el problema ambiental. Los ferroviarios eran trabajadores duros, pero no les gustaban mucho los riesgos de ir en la cabeza de las locomotoras. Después de superar su aversión a ir al frente de la máquina, estuvieron muy a gusto con ellas. Se hicieron famosas en todo el mundo, pero solamente las usaba la Southern Pacific. Ninguna otra compañía ferroviaria las consideró necesarias, aunque fueron un regalo del cielo para los trayectos de montaña de la Southern. Las primeras locomotoras Mallet de la Southern Pacific con cabina delantera eran muy potentes y eficaces, pero muy lentas. Los ingenieros trataron de mejorar el diseño durante los siguientes 40 años. Entre estos ingenieros estaba un hombre de muy pocas palabras, Will Goddard. Goddard había nacido en Utica, Nueva York, en 1873, poco después de que se terminara el célebre ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. Se graduó en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Cornwall en 1896 y trabajó con las dos grandes compañías constructoras de máquinas de vapor. Primero en la Baldwin Locomotive Works y después en la American Locomotive Company, ALCO. La fama de Goddard atrajo la atención de una pequeña compañía de Ohio, la Lima Locomotive Works, que creía que podía acabar con las grandes factorías. Tenía dos cosas buenas que ofrecer, un diseño superior y un excelente acabado. La Lima convenció a Goddard para que dejara las dos grandes compañías ofreciéndole el puesto de vicepresidente de ingeniería. Él aceptó y en 1916 se dispuso a transformar a los hermanos pequeños del vapor en los científicos del vapor. Sí, le conocí. Visitaba con frecuencia la oficina de diseño. Yo ocupaba un puesto menor en aquellos tiempos. Algunas veces me reprendía cuando no le gustaba algo que había diseñado. Tenía habilidad para unir diferentes diseños de ideas distintas. Creo que probablemente esa era su mayor habilidad. En 1922, Goddard desarrolló una nueva idea que produciría máquinas de vapor más económicas con mayor velocidad y potencia. Para ello construiría una caja de humo mayor, con la que produciría más vapor. La nueva locomotora era fácil de reconocer. Necesitaba 4 ruedas delanteras en lugar de 2 para sostener el peso adicional. Lima tenía un departamento de diseño muy motivado y eficaz. No tenía miedo a correr riesgos. En Lima se anticipaban con sus ideas. Ponían un gran interés en darle al comprador una locomotora de grandes prestaciones. La nueva locomotora de Goddard tenía un 25% más de potencia. Sin embargo, su mayor velocidad no aumentaba los costes operativos. Los directivos quedaron encantados con ella. Lima comercializó muy bien su concepto de superpotencia, haciendo de él uno de los logros más significativos de la era de las grandes gigantes. A lo largo de su carrera, Goddard registró más de 100 patentes para equipos de ferrocarril. Cuando murió a los 68 años, ocupaba los cargos de vicepresidente de diseño y director de Lima. Y lo que es más, su ingenio y maneras elegantes merecieron el respeto de toda una industria. En 1930 el vapor era una fuente de energía que ya tenía 200 años, aunque el ingenio del siglo XX la había convertido en una de las herramientas más productivas. Las gigantes de vapor eran la culminación de 2 siglos de progreso. Eran locomotoras de 20, 25 o 30 metros de longitud. Con el tender alcanzaban más de 35 metros, un tamaño desconocido y un logro tremendo. El ferrocarril ganaba dinero con el transporte de mercancías y fama con el transporte de viajeros. Hacia 1930, una de las más populares locomotoras era la Northern, con una configuración de 4 ruedas. Una locomotora muy potente. Las Northern quemaban tanto carbón en una hora como un edificio de 2 pisos durante todo el invierno. Su penacho de humo era fácil de divisar en la distancia. La gran diferencia de las Northern era su gran velocidad.
Los trenes de 800 pasajeros corrían como flechas. Era fenomenal. Resultaba una delicia contemplar a las Norden. Trasladaban a los viajeros cruzando los ríos y praderas del país. Pero sin embargo, nuevos desafíos aguardaban a las gigantes de vapor. Grandes cantidades de mercancías debían ser transportadas a través de altas montañas. Parecía que incluso aquellas gigantes estaban a punto de alcanzar su límite. Los nombres de aquellas cumbres montañosas expresaban su majestuosa grandeza. The Wasatch, Blue Ridge y Allegheny eran los principales obstáculos que el ferrocarril debía superar. Las gigantes de vapor fueron construidas para conquistar la montaña. Pero las grandes pendientes, curvas cerradas y mal tiempo desafiaban a los horarios y a sus posibilidades. Los directivos del ferrocarril basaban sus estrategias operativas en el tipo de carga que debían transportar. Los convoyes con carbón y mineral eran excesivamente lentos. Los trenes de mercancías o los rápidos debían ir a mayor velocidad, pero los de pasajeros tenían que volar. Los horarios debían cumplirse, por eso las normativas de trabajo eran muy estrictas. En los lugares montañosos se requería con frecuencia varias máquinas para un solo convoy. Cada locomotora, tanto si era tractora como impulsora, debía llevar 2 hombres para manejarla. Si una locomotora hacía el trabajo de 2, los costes de personal disminuían a la mitad. El que dispusiera de la mayor locomotora podría presumir de ella, pero el factor más importante era que las gigantes de vapor eran más económicas. En la época del vapor, cada ferrocarril disponía de su propia clase de locomotora. Había muy poca estandarización. Era muy difícil que una máquina construida específicamente para una red ferroviaria se ajustara convenientemente a otra. Además, conseguir que el personal la aceptara no resultaba fácil. La compañía Chesapeake and Ohio Railway tenía sus propias ideas acerca del diseño de locomotoras. Sus trayectos iban desde la bahía de Chesapeake, en Virginia, hasta el valle de Ohio y más allá. Era conocida como el ferrocarril de George Washington, porque aquel padre de la patria americana había ayudado a crear una red de carreteras y canales que la Chesapeake se encargó más tarde de sustituir. En las montañas Apalache la industria del carbón proporcionó millares de empleos. El transporte de carbón era la empresa más rentable del ferrocarril de Chesapeake. Trasladarlo eficientemente de las minas al mercado era la prioridad. La Chesapeake tenía un buen parque de locomotoras, pero en 1940 querían otras mayores y mejores. La compañía Lima estaba deseosa de construir una máquina basada en un innovador diseño del año 1928. Lima propuso una locomotora 212-6. Su diseñador, Will Bullard, la proyectó como mejora o ampliación de las 210-4, entonces en servicio. El diseño fracasó, pero sirvió de inspiración para una locomotora monumental. Se trataba de la Allegheny de 2-6-6-6 ruedas. Tenía una altura superior a 5 metros y más de 38 metros de longitud. Pesaba más de 352 toneladas y detentaba el récord de potencia de las locomotoras de vapor, unos 7.500 caballos. La Chesapeake formó un comité con ingenieros propios y de otros ferrocarriles asociados. Se sabía que el vapor estaba en su fase final, pero tenían una oportunidad para establecer un récord mundial. Para ello querían diseñar la locomotora más potente y veloz de todas. Y lo consiguieron. La Allegheny era muy potente y bella, pero creó tanta controversia como humo. Es una de las últimas locomotoras de vapor que se construyeron. Pero ponerla en servicio transportando carbón por las montañas a 30 kilómetros por hora era una pérdida tremenda de potencial. No se usaron sus posibilidades en aquellos trayectos. La Chesapeake, en mi opinión, nunca la empleó en el servicio adecuado para aquella locomotora. Para empeorar las cosas, se descubrió que Lima había informado mal del peso de las primeras Allegheny
y al personal de conducción se le pagaba por el peso soportado por las ruedas motrices. Las Allegheny eran miles de kilos más pesadas de lo que se dijo al principio. Los maquinistas y fogoneros consideraron que aquel error atentaba contra su forma de ganarse la vida. En 1944 la Chesapeake denunció a Lima. La compañía había sido forzada a pagar miles de dólares a sus empleados. Lima tuvo que pagar más de $3 millones de indemnización, perdiendo además fama y prestigio. La mayor locomotora construida se había convertido en una bancarrota. Las locomotoras como las Allegheny fueron dedicadas al transporte de carbón a través de las montañas del este. En el oeste, otra clase de locomotoras de vapor gigantes recorrían las montañas y cañones de Wyoming y Utah. La Union Pacific Railroad, con base en Omaha, construyó la mitad de las vías transcontinentales de ferrocarril y es la única gran compañía ferroviaria americana que no ha cambiado de nombre. A la Union Pacific le han gustado siempre las grandes locomotoras. En 1936 compró 40 4664 Challenger a Alco. Se trataba de sencillas locomotoras articuladas que usaban vapor directamente de la caldera para operar los 4 cilindros. Costaban más, pero eran mucho más rápidas que las Comput de Mallet. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Union Pacific encargó a Alco que ampliara las locomotoras añadiéndoles 2 pares de ruedas motrices. Alco cumplió el requisito. Las locomotoras fueron construidas en los talleres Schenectady de Nueva York. Un día, un trabajador de Alco escribió Big Boy, chico grande, en la caja de humo de una de las locomotoras. El nombre se hizo famoso. La Union Pacific compró 25 4884 Big Boy entre 1941 y 1944 y oficialmente las denominó de la clase 4000. Fue la única compañía que operó aquellos monstruos. Estas locomotoras de la Union Pacific alcanzaron el máximo absoluto de dimensiones y peso. Para que las Big Boys pudieran pasar por las curvas hubo que enderezar varias de ellas. También se tuvo que retirar algunas restricciones en los puentes y túneles. Además, hubo que separar la doble vía para que las locomotoras no chocaran entre sí en las curvas. Las Big Boy eran merecedoras del nombre. Tenían una altura de unos 5 metros, 40 de longitud, y pesaban 350 toneladas. Podían arrastrar un tren de 8 kilómetros de longitud sobre terreno llano. Las Big Boy eran las máquinas mayores de los ferrocarriles del oeste. Cualquiera que las viera quedaba impresionado, especialmente si era un muchacho en su primer trabajo de ferroviario. Entonces iba al colegio. Eran las máquinas más grandes que yo había visto. Tenían una caja de humo de unos 6 metros de longitud. Trabajaba justo enfrente de aquella caja de humo. El trabajo era duro. Me acuerdo de que una vez la estaba vigilando cuando el maquinista aumentó la potencia. La succión se tragó la pala. Ya no tuve pala durante el resto del viaje. Por supuesto, se fundió en la caja de humo. Fue toda una experiencia para un joven. La Big Boy era mi locomotora preferida. Sonaba como si fuera música. Se oía como salía su aliento por la chimenea. Cuando la 4000 iba cuesta arriba, parecía ir diciendo, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Se notaba la fuerza de los músculos de la 4000. A diferencia de las Allegheny, que con frecuencia se las utilizaba en servicios lentos de transporte de carbón, las Big Boy llevaban su mercancía a gran velocidad. Alcanzaban su potencia máxima a los 65 kilómetros por hora. La Big Boy fue diseñada para altas velocidades y grandes cargas. Se usaba en servicios de esa clase. Era una locomotora que podía arrastrar 100 vagones hasta Wasatch varias veces al día. En términos generales, ninguna otra podía superarla en tamaño, apariencia y características. Las Big Boy y las Allegheny fueron las mayores locomotoras de vapor jamás construidas. Tienen legiones de admiradores. Parte de la atracción de la Big Boy es que tenía 16 ruedas motrices y un montón de ruedas delanteras y traseras.
Todo el conjunto poseía gran atractivo. Era buena y lo parecía. Hay gente que dice que la Big Boy era mejor que la Allegheny, pero nunca fueron comparadas en el mismo servicio. Nunca compitieron una contra la otra. Es algo que nunca sabremos, pero es interesante pensar en ello. En los años 50, las esbeltas y económicas locomotoras diésel comenzaron a sustituir a las de vapor. A pesar de todos los refinamientos introducidos por Mallet y Woodard, los días de las gigantes estaban contados. Pero hubo una compañía que rehusó apagar el fuego de sus calderas. Fue en esta compañía donde las gigantes operaron por última vez. Las locomotoras de vapor habían usado madera, petróleo y carbón como combustible durante sus 125 años de existencia. Pero en 1955, las grandes compañías conseguían mejores beneficios desguazando a las gigantes de vapor y sustituyéndolas con locomotoras diésel modernas. Sin embargo, la Norfolk and Western Railroad de Virginia no opinaba así. Su área de actuación iba de Norfolk, Virginia, hasta Cincinnati, Ohio, y atravesaba algunas de las más ricas regiones carboníferas de Norteamérica. Llevar ese carbón al mercado era un asunto prioritario para la Norfolk. Esta compañía, más que ninguna otra, usaba el carbón y el vapor en sus locomotoras. El secreto de la Norfolk era emplear locomotoras eficientes, fabricadas por una compañía dedicada por entero a ellas. Los mismos empleados de la Norfolk las diseñaban y las construían en sus talleres de Roanoke, siguiendo sus propios requisitos, ajustados a sus condiciones particulares de operación. Definieron a la moderna locomotora de vapor como aquella que podía operar con un mínimo de mantenimiento y la mayor disponibilidad posible. La Norfolk operaba 3 carboneros de baja velocidad, trenes rápidos de carga y trenes de pasajeros de alta velocidad. Habían perfeccionado cada locomotora de acuerdo con su servicio específico. Yo creo que la Norfolk puede haber construido 3 de las mejores locomotoras del mundo. Unas locomotoras sencillas y potentes. Se las cargaba y a correr. Podían hacer casi todo y además eran muy económicas. Con ellas podíamos cruzar colinas y montañas. La primera locomotora pesada empleada fue una Mallet básica, la 2882 de la clase I, concebida originalmente por la Northern y después adoptada por la administración de la United States Railroad, que fue creada durante la Primera Guerra Mundial para mejorar las locomotoras de los ferrocarriles norteamericanos. Introdujo 12 diseños modernos para contribuir al esfuerzo bélico. La 2882 fue un desarrollo que la Norfolk usó y mejoró durante 35 años. La Norfolk se tenía que enfrentar a empinadas colinas, grandes cargas y curvas cerradas. Por eso querían una locomotora que llevara fácilmente una pesada carga por las montañas a una velocidad de 25 a 40 kilómetros por hora. Refinaron su 2882 a lo largo de los años hasta que consiguieron una locomotora con las características que necesitaban, lo más potente posible. Al final, la Norfolk consiguió una máquina que desarrollaba toda la potencia de la Big Boy a una velocidad de 40 kilómetros por hora, con recuperación de vapor. La Norfolk and Western desarrolló una locomotora que era un 20% más ligera que la Big Boy y daba cerca de un 30% más de esfuerzo de tracción al arranque. A 40 kilómetros por hora desarrollaban la misma potencia, pero la Norfolk ofrecía más por menos. Arrastrando cargas rápidamente o grandes trenes de pasajeros por las montañas, la Norfolk triunfó con una innovadora locomotora de la clase A. Eran locomotoras 2664, una configuración no muy frecuente. Cuando fueron construidas no había nada que se les pudiera comparar. Tuvieron un historial de transporte tan bueno como el de cualquier otra locomotora. Arrastraban en menos de 4 horas trenes con 16.000 toneladas de carbón desde Williamson, Virginia del Oeste, hasta Portsmouth, Ohio.
Es una distancia de 340 kilómetros. Iba a toda velocidad con un tren repleto de carbón. No sé lo que podría haber hecho la Big Boy. No creo que la Allegheny la igualara, ni sé de lo que otra sería capaz. La Norfolk perfeccionó un tercer tipo de locomotora en sus famosos talleres de Roanoke. Tenía una configuración de ruedas de 4/8/4 que normalmente era denominada tipo Northern. Pero en el corazón de Virginia, los sureños preferían llamarla la locomotora J. Solo se construyeron 14 Jotas, pero fueron las joyas de la corona de la Northern, respecto a los pasajeros y a la potencia. Aunque los gustos son muy personales, hay muchos que opinan que eran las mejores locomotoras de vapor fuseladas que se hayan construido. Tenían un aspecto muy aerodinámico y mantenían además todos los elementos esenciales de las locomotoras de vapor. Uno de sus secretos era el peso ligero de sus partes móviles. Con ello conseguían operar a gran velocidad, a pesar de ser locomotoras de montaña. Las locomotoras J estaban tan bien diseñadas y equilibradas que con solo 2 personas se podía hacer que giraran en una superficie llana. Otro motivo de orgullo en un ferrocarril impulsado por sus logros y por el carbón. Era motivo de orgullo para la Norfolk haber diseñado y construido sus propias locomotoras con su propio personal. La Norfolk continuó operando las locomotoras de vapor más tiempo que cualquier otra compañía y fue la última de las grandes en utilizar las diésel. Se esforzaron mucho con el vapor durante los últimos 25 años y consiguieron grandes éxitos de explotación. Todos los empleados de la Norfolk estaban encantados con su compañía. No había ninguno que estuviera amargado. Les gustaba su trabajo y amaban al ferrocarril. Lo trataban como si fuera suyo. El fotógrafo comercial Winston Link era un entusiasta de las gigantes de vapor de la Norfolk. Comenzó su carrera en Nueva York y combinó su entusiasmo por la fotografía con el de los trenes. Las famosas instantáneas de Link son conocidas tanto en el mundo del ferrocarril como en el del arte. La llegada de la era del diésel en la década de los 50 le impulsó a documentar el crepúsculo de las gigantes de vapor de la Norfolk. Leía en los titulares de los periódicos que una compañía tras otra abandonaba el vapor. Así que decidí que tenía que hacer algo. Estaba forzado a ello. Solo quedaba la Norfolk utilizando el vapor al 100%. Cuando comencé a trabajar en 1955 tenían 450 locomotoras de vapor de diferentes clases. Un paraíso para los fotógrafos o para los amantes del vapor. No se podía pedir más. Las fotos nocturnas de Link eran excelentes. Utilizaba una enorme batería de lámparas para conseguir instantáneas sorprendentes y a veces extrañas de personas y trenes. Fue testigo del fin de una era en la que los hombres trabajaron por última vez con aquellas gigantes. Todo el mundo estaba encantado con el ferrocarril. Vivían de él. No les importaba que el tren pasara a unos metros de su salón. Querían a los fogoneros y a los maquinistas. Conocían a todo el personal. El vapor los mantenía unidos y todos amaban al ferrocarril. Siento no haber pasado más tiempo en los talleres de locomotoras, donde se las veían hacer. Otra cosa que me hubiera gustado hacer era trabajar con los ingenieros que diseñaron aquellas máquinas. Estos hombres eran unos genios. Después de muchos años de trasegar carbón, incluso la Norfolk Western se vio obligada a reconocer la supremacía del diésel. En 1960, la compañía abandonó la última línea de Norteamérica operada con locomotoras de vapor. Es un guiño irónico de la historia que las últimas operaciones de aquellas gigantescas locomotoras fuera la de transportar carbón, el combustible que ellas quemaban.
Shakespeare escribió unas palabras que describían perfectamente la situación. Fueron consumidas por su propio alimento. Literalmente, eso les ocurrió a las locomotoras de vapor. Las locomotoras de vapor desaparecieron junto a la forma de vivir de hombres y mujeres que las diseñaron y utilizaron. Enfrentarse a esta pérdida fue el mayor desafío de los amantes del ferrocarril. Las gigantes del vapor fueron la cumbre de un proceso evolutivo que comenzó en 1803, cuando el inventor inglés Richard Trevithick construyó la primera locomotora de vapor que rodó sobre raíles. Las locomotoras diésel cambiaron las reglas 150 años más tarde. A diferencia de involucrar una gran mano de obra y enormes cantidades de agua, las locomotoras diésel se producían en serie, eran económicas y solo usaban el agua que bebía su personal. En 1960 el diésel había desbancado por su versatilidad y economía al vapor en todos los grandes ferrocarriles norteamericanos. Se perdieron cientos de empleos. Fundidores, caldereros, ajustadores. De repente no tenían nada que construir o que reparar. Fue muy duro para muchos. Empezaron siendo aprendices de calderería, por ejemplo. Durante 3 o 5 años perfeccionaron conocimientos y destreza para ser caldereros. Luego trabajaron durante noches y fines de semana sin fin. Y cuando llegaron a la cima, después de muchos esfuerzos, se les dijo que no se necesitaban ya caldereros y que se les despedía para siempre. Fue un problema social terrible. Yo era ajustador de tuberías. Las grandes locomotoras llevaban unos 15 kilómetros de ellas. Me dedicaba a cortarlas, a ajustarlas y a limpiar los inyectores y las bombas de agua. Lo estuve haciendo durante muchos años. Vivía de ello. Pero todo aquello acabó un día. Los maquinistas y fogoneros tuvieron más suerte que los obreros de los talleres. Pudieron seguir con sus trabajos. Se les formó en el manejo de las nuevas locomotoras, pero nada volvió a ser igual. Yo era fogonero cuando empezaron a llegar las diésel. Nunca creí que me fueran a despedir, pero aquellas locomotoras acabaron con mi trabajo durante varios años. No queríamos ni ver aquellas primeras máquinas. Las personas que manejaban las locomotoras de vapor eran muy diferentes de las que manejaban las diésel. Es algo que lo da la máquina. Las diésel son como un coche. Si se aprieta el acelerador de un coche, se aumenta instantáneamente la potencia. Lo mismo ocurre con las locomotoras diésel. Apretando el acelerador, se obtiene la potencia que se necesita. No ocurría lo mismo con las locomotoras de vapor. Había que conocerlas, escucharlas para saber cómo responderían. Había que saber mucha más mecánica que con las diésel. Manejar una locomotora gigante de vapor era un arte al borde de la extinción. Solamente los ferroviarios que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial sabían cómo había que hacerlo. Vernon L. Smith comenzó a trabajar con locomotoras en las minas de hierro de Minnesota en 1928, cuando solo tenía 16 años. Su carrera en el ferrocarril duró 50 años. Orgulloso de haber llegado a ser ingeniero de diseño, dedicó su vida a las gigantes del vapor. Una locomotora a la que le tenía mucho afecto fue la 3752, una Santa Fe. Se cree que fue la última que se construyó. Yo tuve que hacer todo el trabajo de ingeniería. Se terminó en 1948, en un día muy frío. La pesamos, la sacamos del taller y la arrancamos. Mi mujer vino con los 2 niños para verla y dijo que era la máquina de papá. Me sentí muy orgulloso. Smith escribió sus experiencias en un libro llamado Las locomotoras de mi vida. En la cubierta hay una foto de su Santa Fe número 3752, la gigante de vapor. Fue pintada por otro hombre que compartía la misma pasión de Vernon, su hijo.
Es imposible sentirse indiferente ante una de estas gigantes del vapor. Su ruido y el humo que produce causa un lógico enojo a los que duermen o han tendido la ropa. Pero a muchos otros, su silbato y su familiar ruido los hipnotiza, hace que su corazón se acelere. Las gigantes de vapor arrastran legiones de entusiastas, historiadores y soñadores. Los ferrocarriles se identifican por su potencia antes que por el tipo de vagones o por los símbolos que usan. Pero ya no es lo mismo desde la llegada de las diésel. Todas las nuevas locomotoras van pintadas de forma diferente, pero debajo de la pintura todas son iguales. Para nosotros, los fanáticos, no hay diferencias. En nuestros días, pequeñas locomotoras de vapor hacen las delicias de los niños en los parques. Ofrecen la oportunidad a los ferroviarios retirados de recordar sus días de gloria. Solamente un puñado de antiguas 484 restauradas sigue en activo. En ocasiones van al frente de un tren para excursionistas estivales o aparecen en alguna película de Hollywood. Hace algunos años, una locomotora de la clase A de la Norfolk y una Challenger de la Union Pacific fueron restauradas para ser usadas en excursiones. Pero su mantenimiento es muy costoso. Las dos se conservan en instalaciones con calefacción, mientras sus dueños se preguntan qué se puede hacer con las dos mayores reliquias operativas de la época del vapor. Muchas compañías de ferrocarril han donado varias gigantes de vapor a museos y parques, pero la mayoría de aquellas máquinas fueron desguazadas. Locomotoras que valían entonces $200.000 fueron vendidas como chatarra a unos cuantos centavos el kilo. En su momento fueron víctimas del progreso, pero para los que tanto significaban fue el final de una era y de una forma de vida. Sus calderas se apagaron hace ya décadas, pero el recuerdo de su edad de oro aún sigue vivo. Las futuras generaciones podrán seguir contemplando los testigos de aquellas superlocomotoras y se darán cuenta de que no hace tanto tiempo el ferrocarril era el reino de aquellas gigantes del vapor.